La guerra alterna. Alemania 1939. Alemania estaba en una época de campañas electorales. Hitler, siendo el candidato más fuerte para ese entonces con su gran capacidad de oratoria, es ganador de las elecciones. Desde este punto comienza a inculcar una ideología en Alemania del superhombre, comenzando así una gran matanza de gente impura. Mientras tanto, en el continente europeo se encontraban en recuperación de la conocida crisis de 29, sin dar importancia al problema interno de Alemania, sin notar el siguiente movimiento de Hitler y su ejército. Al otro lado del mundo se encontraba Bruce Wayne viendo la caída de gran parte de su riqueza por este incidente ocurrió en Wall Street, sin saber lo que se vendría más adelante. El ya nombrado en un viaje de finanzas se encuentra con un personaje particular. Su nombre es James Logan, el cual en ese momento se encontraba trabajando como un soldado de la élite estadounidense. Se encontraron en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y por casualidades de la vida, Bruce descubrió los poderes de Logan al ser este bastante irresponsable al momento de usarlos. A partir de ahí comenzaron a ser amigos y tener un contacto frecuente. Todo esto cambia después de la crisis del 29. Bruce dejó de viajar tanto y Logan no contaba con los recursos para hacerlo. Así, así que las visitas fueron menores frecuentes. Bruce tenía mucho trabajo, al igual que Logan. Eran ya adultos, así que no era problema el no verse. Pero esto cambió cuando Bruce recibió una carta de Logan que decía lo siguiente. El gobierno ha estado viniendo recurrentemente a mí por dinero, ya sabes, para costear la guerra. A pesar de haber perdido bastante, mucho ya estaba invertido en otros negocios que me dejaron una gran riqueza. Estoy con las manos atadas, no puedo escaparme de aquí. Necesito que detengas este conflicto. Sé que han muerto muchas personas, pero no quiero que mueran muchas más. Reúne superhéroes independientes. Otras organizaciones de superhéroes dicen que este conflicto es entre países y no con nosotros. No podemos dejar esto así. Tuvo que esperar por lo menos 24 horas para una respuesta. No sabía si era el sistema de envío o Bruce no lo había leído hasta después. Recibió una carta con letra algo desprolija y difícil de leer. Querido Bruce, el mundo se está volviendo loco. Alemania comenzó un tipo de guerra interna que no conozco muy bien y comenzó a invadir países, invadió Polonia y se volvió una locura. Gran Bretaña y Francia declaró la guerra hace rato. Están en eso y también Estados Unidos está pensando en anexarse. La preocupación y tensión era notable y creciendo en la armada. Todos ya estaban conscientes de lo que se venía, pero él no podía ser parte de eso, debía salir de allí y comenzar a buscar. Su comandante llegó a la base. Debía decirle que se retirara de este trabajo. No iría a la guerra. Era una decisión, ya muchos hombres se habían retirado por esta razón. Él no había visto la necesidad de hasta ahora, pero esto era importante. Se levantó de la cama en donde estaba sentado, parándose firme y serio, como debería hacerlo. Infló sus pulmones de aire y llamó a su comandante con una voz grave. Señor, tengo que hablar con usted. El comandante se acercó a él mirándolo, de arriba abajo haciéndolo sentir muchos nervios. Sentía que era su primer vez frente a él. Hable, Logan. Se aguantó el miedo manteniéndose firme. No voy a ser parte de esta guerra. Juraba que alcanzó a ver cómo una vena saltaba del cuello de su comandante. Logan, ¿usted cree que dejaré ir a mi soldado más fuerte? Se quedó en silencio sin saber qué podría decir al respecto. Responda, Logan. Saltó un poco en su lugar por el grito. Usted no, pero esto es una decisión propia, en la cual no puede haber ninguna intervención de otra persona, dicho por usted mismo.
El comandante se quedó en silencio. Era la verdad, no podría obligarlo, por más que quisiera. Está bien, no haga parte, pero tampoco vuelva a este cuartel. Se tragó las palabras, tan solo tomando sus pertenencias para retirarse de allí con su cabeza en alto. Todos en el cuartel veían la escena con asombro. No creía que Logan que conocían fuera a darse de baja de una misión así tan importante. Tenía sus razones, como todos los que no serían partícipes. Quizás el comandante no debió haber sido tan radical, pero ya estaba hecho. Sería humillante rogarle a un soldado. Logan salió del cuartel conteniendo su rabia. Fue a una cafetería la cual estaba cerca y donde normalmente iban a desayunar, sacando un papel arrugado, junto a una pluma, comenzando a escribir otra carta para Bruce. Esta no tenía mucho contenido, ciertas palabras clave nada más. Espera la siguiente revolución de superhéroes. Wolverine comenzó una gran aventura en aquella vieja motocicleta que fue parte de su juventud. La reparó él mismo y comenzó a viajar por todo el país en busca de diferentes superhéroes que lo hayan ayudado en esta travesía. Era una carrera en contra del reloj. Si tardaba de más podría ser multado. Un día mientras Wolverine iba en su motocicleta comenzó a ir pasos a lo lejos, demasiado fuertes y rápidos como para ignorarlos. Detuvo la motocicleta, se quitó el casco y miró alrededor, quedando en total silencio. Una ráfaga de polvo lo envolvió obligándolo a cerrar los ojos, tapando su rostro para que ningún tipo de residuo lo pudiese herir, hasta que escuchó una voz masculina, del cual no pudo distinguir un rostro por la tierra. Lo Y siento, nuevamente amigo. comenzaron esos pasos. Tan solo minutos después logró abrir los ojos. Ese debe ser un superhéroe. Dijo para sí mismo, para seguidamente ponerse el casco. Decidió a buscar registros de un superhéroe con... Ni estaba seguro de lo que buscaba. ¿Realmente debería hablar eso con Batman? Tengo que contárselo a Bruce. Había visto algo parecido a los sonidos que escuchó con Flash de los Avengers. Quizás alguien con gran velocidad era conveniente para realizar el reclutamiento. Otra carta a Bruce fue enviada. Las cartas eran cortas, ya que era obvio que no iba a recibir una respuesta. No tenía dónde llegar. Igual Bruce le estaba enviando cartas a su cuartel. Quizás era algo importante, quizás todo el plan se habría cancelado, no lo sabía. Pero su instinto decía que debía seguir con esa travesía o todos estarían en graves problemas. Ahora la pregunta era, ¿en dónde podría encontrar información de un hombre rápido que no fuese Flash? En el diario quería suponer. Aceleró hasta llegar a esos típicos puestos independientes de hombres vendiendo los periódicos. Solo un hombre rápido, pero que no sea Flash. El hombre muy amable y de buena gana le respondió. Sí, mire, aquí está todo lo que debe saber. Es un delincuente. Entregó un periódico. En la portada se veía claramente quién era.
su nombre, Quicksilver. Muchas gracias. Ya tenía un referente de dónde buscar. No era tan difícil con un nombre, solo era ir a unos cuantos lugares y dar con él, cosas que se aprenden en el ejército y sirven para la vida. Quicksilver considera un delincuente que en realidad sí lo era, no estaba interesado en ser superhéroe o algo así, solo sobrevivir junto a su hermana. Todo transcurría de la mejor manera. Al fin y al cabo, nadie había podido atraparlos. Ahora mismo se encontraba en su pequeño y apretado apartamento tan solo descansando hasta que la voz de su hermana lo sacó de su pensamiento. Te llegó una carta. Debe ser de los cobradores, tírala. No, es de un tal Wolverine. Solo es otra solicitud para que sea héroe. Dijo con fastidio mientras tomaba cada carta y la abría sin ningún cuidado. ¿Y qué dice? Me están ofreciendo trabajo. ¿Haciendo qué? Dice que tan solo debo reunir a algunos superhéroes con el fin de detener una guerra al otro lado del mundo. ¿Una guerra? No tenía idea de eso, pero no me parece mala idea aceptar. Entonces escribe una respuesta. Excelente idea, una respuesta entregada personalmente por mí. Y con esa frase se puso manos a la obra escribiendo en un papel una carta bastante simple, nada que merezca demasiada atención. Ya vuelvo. Se levantó de su asiento, emprendiendo una corrida para buscar a Wolverine. Para su sorpresa fue el hombre con el que tuvo un incidente el otro día, con que sí había logrado conocer quién era. Muy astuto. Le agradaba. Optó para repetir la acción de la vez pasada, cegándolo con la tierra, y seguidamente irse tan rápido como llegó. No dejaría que lo vieran o intentara hablar con él. Igual era una trampa por parte de los policías para atraparlo. No era tan tonto como parecía. Volvió a su apartamento sano y salvo y tan solo miró a su hermana y habló. Esos superhéroes no son de fiar. Nuevamente en Ciudad Gótica con Bruce Wayne, el gobierno lo tenía contra la espada y la pared. Su dinero seguía siendo invertido en armamento y no podría simplemente decir que no. Hoy tenía reunión con uno de los inventores más reconocidos de Estados Unidos para hablar de la inversión de nuevas armas. Este inventor recibía el nombre de Reed Richards, solo que esta reunión no sería convencional por el momento histórico que estaba ocurriendo, aprovechando para usar uno de los inventos de este hombre para probar la calidad de estos y ver si realmente podría valer la pena invertir en estos. El invento, si tenía efectividad, podría ser el primer medio de comunicación por voz de la historia. El artefacto fue traído a la oficina del magnate. Él se encontraba algo escéptico con respecto a este artilugio. No creía en lo absoluto que algo así pudiese existir. ¿Qué te parece mi nuevo juguete, Bruce? Quedó con la boca cerrada al escuchar una voz salir de esta. Es algo nunca antes visto. Bueno, muchachos, denos hablando solos al señor Wayne y a mí. Sé lo que tramas, Bruce. ¿Lo que tramo? Asociación Secreta de Perros. ¿Cómo sabes eso? Deberías decirle que no hable todo lo que piensa. Te cuento, este nuevo invento tuvo que pasar por varias pruebas y una de ellas fue el sonido. Y claro, tuve que ir dejándolo en varias partes y en una de esas ocasiones lo oí al chico hablando solo. Por el micrófono se logró escuchar un sonido de decepción de Bruce, haciendo reír al inventor. Sí. Ve al grano. ¿Qué quieres? Ser parte. ¿Qué? Sí, quiero ser parte. ¿Quieres decir que tú
Un inventor quiere hacer parte de la asociación de superhéroes. ¿Entiendo? No, un superhéroe como tú y el otro. Quiero ser parte. ¿Superhéroes, dices? Sí, ¿conoces a los Cuatro Fantásticos? ¿Quieres decir ese grupo de superhéroes viejos y oxidados? Sí, soy uno de ellos. No me hagas reír, doctor. Estás incrédulo, Bruce. Vas a necesitar de nuestra ayuda. ¿Qué quieres decir con nos? ¿Te quejas de que soy un viejo? Pues aquí tengo a dos chicos con unas increíbles habilidades. No te puedes negar a eso, Bruce. Está bien. Ese es el plan. No te preocupes, Bruce. Estos chiquillos están armados de la mejor tecnología de punta a punta. Tú síguete encargando de destruir el gobierno, nosotros nos encargamos del resto. Y antes de que Bruce pudiese decir algo, sonó un pitido al cual indicaba que el canal de comunicación había sido cerrado. Europa, 1939. La guerra estalla. Se descubren genocidios incontables del dictador Adolf Hitler. Los aliados no reaccionan, se encuentran a punto de perder la guerra, luego que un espía británico descubriese los atroces actos de Alemania. Se pusieron en contacto con los grandes superhéroes que por su parte ya estaban casi por completo en una misma organización. Red Richards y Wolverine por su parte viajaron a la Unión Soviética, donde deciden emprender y asociarse con estos mismos, igualmente para ayudarlos a no perder su territorio, que luego de la traición alemana del tratado decidieron invadir la Unión Soviética. Wolverine, desde este momento vamos a ser los encabezados de nuestras organizaciones. Seremos los que batallen esta guerra, por decirlo así, como los peones. Pero bueno, todo sea por los ciudadanos. No le temo a nada ni a nadie. Dijo con su imponente voz, aunque era obvio que le temía a esta situación. Sus afiladas garras son menos fuertes en el frío. No tenían muchas intenciones de conversar. Uno era un vegeta y el otro era un antisocial amargado. Lo que no sabían era que ese mismo día empezarían una amistad de odio, amor entre ambos. Ya era noche y los soviéticos se encontraban durmiendo, pero de pronto un tanque alemán, Panzer, se aproximaba hacia ellos. Richards trató de alertar a los pocos soldados que se encontraban allí, pero no lo escucharon. Wolverine, con su poder regenerativo, se acercó pacíficamente hacia los soldados alemanes, los cuales no entendían por qué hacía esta acción. ¡Alto al fuego! Dijo con su exuberante voz. Los alemanes milagrosamente no abrieron fuego. Solo se quedaron viendo lo raro que era su traje y lo misterioso que este era. ¿Estás loco, Logan? Su voz se quebrantó un poco. No esperaba que esto funcionara. La verdad era que los alemanes reconocieron a su gran ídolo. La división Panzer se retiró de la Unión Soviética. No hubieron muertos. Esa tarde celebraron juntos, como si hermanos se trataran. La misión de Logan y Reed Richards habría acabado. Ahora solo falta la reacción de los otros superhéroes. Richard, ahora con Bella. Me encuentro en la zona agricultora en Polonia. Los alemanes se marchan poco a poco. Creo que las armas sirvieron para ahuyentarlos. Creería que el hombre de la máscara se encargará del resto. Me encuentro en este mismo momento ayudando a los agricultores. Era casi el final de la guerra y la hambruna crecía. Por eso Bellamé, con su poder estratégico y con la ayuda de sus campesinos, logró acabar con la hambruna en una gran parte europea. Por otro lado, el hombre de la máscara estaba en la línea Maginot, en el este de Francia. Habían muy pocos soldados alemanes, los cuales estaban decididos a morir. No querían perder la guerra. ¡Alto al fuego! Gritó con un tono agresivo. Este estaba dispuesto a asesinarlos si llegasen a abrir fuego. Estaba acorralado y no tenía ninguna escapatoria. Trató de tranquilizarlos, pero estos no obedecían a su llamado. Sin ninguna posibilidad de hacer el acuerdo de forma pacífica, aprovechó su gran capacidad militar, hiriendo levemente a los alemanes. Joder, un solo yankee nos ganó. No quería herirlos, menos asesinarlos. Al final, somos hermanos. Esta guerra no es nuestra. Debía cruzar la línea Maginot,
que ya estaba prácticamente penetrada en su totalidad. De ahí debía partir a Alemania, en donde prácticamente los soldados alemanes arremetían y tenían acorralado a su Führer. El hombre de la máscara debía llegar antes del anochecer. Se sentía confuso debido a la poca resistencia alemana, cuando de pronto recibe una señal intermitente. Hombre de la máscara, ¿estás ahí? Señor, aquí estoy, a sus órdenes. ¿Ocurre algo? No, por el contrario, ya casi tenemos la victoria de esta guerra. Solo falta tu misión. Espero que la termines pronto. Esperamos unas buenas noticias. Confiamos en ti. Su aproximada llegada a Alemania se convirtió en un infierno. Observó aberraciones hechas por los alemanes. Se trataba de un campo de concentración en las afueras de Alemania. Por su propia cuenta y con el poco tiempo que tenía, decidió entrar a este mismo campo. ¿Qué ha pasado aquí? Se preguntaba con una voz en su cabeza, sentía culpa de algún genocidio. Luego de esta escena tan aterradora, se veía algo aturdido. El olor era putrefacto, aunque en ningún momento vio sangre. Quedó más confundido de lo que ya estaba, quería tener comunicación con Richards. ¿Qué hago? Demonios, me hubiera quedado en Miami. Esta guerra del demonio no es mía. No debería estar aquí. Lo que este no sabía era que la señal con Richards aún no había acabado. Luego de su ataque de shock, se escuchó una voz venidera del aparato que Richards le dio. Te escucho. Haz una apresúrate, idiota. ¿No es que ese campo antes era una empresa de jabones que eran hechos por grasa porcina? Demonios, Richards. Al menos me hubieras avisado que me estabas espiando. ¿Eres estúpido? Si no colgaste la llamada, ¿no es que pensé que este silencio era para algo importante? Más bien apresúrate, te queda aproximadamente una hora, no te tardes. Cada vez era más pronta su llegada a Berlín. Ya había pasado casi por completo por Alemania Occidental. Vamos, hombre. Ya casi acaba esto. Anhelo mi jubilación en Hawái con un par de cocos hawaianos. Este era muy holgazán, aunque un buen intelectual. Luego de atravesar Múnich, llegó a Berlín, en donde el ejército rojo estaba casi por completo rodeando a Hitler. ¡Aguarden mi orden! Como era de esperar, el hombre de la máscara era un soldado respetado. A decir verdad, Hitler no quería salir, así que agarró su revólver alemán y jaló el gatillo. Poco le habría servido, no tenía munición. El hombre de la máscara subió con rápida velocidad y agarró por la espalda a Hitler, el cual sería llevado al Reino Unido. Allí firmaría un tratado y sería arrestado por alterar el orden en Europa.